Buenas tardes, el día de hoy vamos a comenzar el segundo módulo de tanatología. Vamos a iniciar con aspectos filosóficos de la muerte. Teníamos contemplado iniciar con aspectos clínicos, sin embargo, aspectos clínicos implica un poco más trabajo vivencial, así que vamos a aprovechar este momento para ver un poco más aspectos teóricos, que con aspectos filosóficos tendremos mucho que reflexionar al respecto. Y entonces vamos a comenzar con la etimología de la palabra filosofía. El origen de la palabra filosofía proviene del griego philos, que significa amor, philos, filia, amor, y del griego sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, vamos a entender por la palabra filosofía amor a la sabiduría. Vamos a profundizar un poco al respecto con la palabra sabiduría, que viene del latín sapere, que significa saber, adquirir un conocimiento profundo. Sin embargo, también se le atribuye a esta palabra sabiduría el origen de sapororis, igual latín, que significa saborear. Por un lado, entonces vamos a entender que esta filosofía nos va a llevar a adquirir un conocimiento profundo de las cosas mismas. La persona que hace filosofía, que utiliza la filosofía, va a adquirir un saber profundo de las cosas. Y entonces no es extraño reconocer a la filosofía como la madre de todas las ciencias. Pues de ellas se derivan la antropología, las matemáticas, la biología, la psicología, etc. Así que una vez que surge la filosofía, es la raíz de todas las ciencias y nos va a llevar precisamente a buscar un conocimiento profundo de las cosas. De ahí ya cubrimos el primer origen de la palabra sabiduría. Por otro lado, va a ser importante que una persona que hace filosofía va a tener esa capacidad, y quizá aquí lo relacionamos un poco más con el contexto humanista, va a tener la capacidad de saborear cada experiencia, cada momento. Una persona sabia sabe experimentar las sensaciones que tiene cada encuentro, cada relación, cada experiencia, desde contemplar un amanecer hasta saborear una buena comida, hasta saborear la experiencia de una buena relación. Por eso va a ser importante, desde este contexto de la sabiduría, poder saborear cada instante, cada experiencia, y esto lo va a dar también este planteamiento filosófico. Así que una vez que la persona inicia este trabajo filosófico, va a tener esa capacidad de amar cada instante, esta disposición para entregarse. Recuerden que también desde un contexto filosófico
El amor no es ni un sentimiento ni un valor, sino es una actitud. De estar en disposición para el encuentro, y ahí ya hablaremos también de un contexto humanista y filosófico, humanista y existencial de este concepto de amor. El amor entonces, desde esta perspectiva, va a ser esta actitud de disponerme al otro, de disponerme a esta realidad para poder conectar con ella, ¿sí? Y esta conexión profunda, esa conexión a ese encuentro profundo, le llamaremos amor. Bien, entonces desde aquí vamos a partir para dar inicio a este módulo, y como parte de esta introducción que estamos dando, a nivel de filosofía vamos a tener dos orientaciones. Una filosofía de la vida que nos va a llevar a aprender a vivir. Guarda relación entonces con este planteamiento humanista de poder conectar con cada momento, con cada experiencia, y ahí se ve un poco reflejado esta filosofía existencial de estar totalmente presente en cada instante para poder conectar a nivel de conciencia con este momento. Una vez que tengo esta disposición para conectar con este momento, entonces voy a desarrollar una filosofía de vida que me lleva a aprender a vivir. Hay personas que su filosofía de vida es vivir en conciencia. Otros, su filosofía de vida es desde el agradecimiento. Esa es su filosofía de vida, que los lleva a aprender a vivir, a conectar con la vida. Todo pensamiento, toda reflexión profunda que te lleve a conectar con la vida, que te lleve a aprender a vivir, entonces le llamaremos filosofía de vida. Filosofía de muerte nos lleva a aprender a morir. Aprender a morir, aprender a terminar, aprender a soltar, aprender a dejar ir. Todos estos verbos guardarán relación con esta filosofía de muerte. Cuando una persona dice, pues mi filosofía de muerte es aprender a decir gracias y adiós en el momento justo. Esa es una filosofía de muerte. Una filosofía de muerte es con el perdón, porque gracias al perdón, una vez que perdono, entonces lo que acabó, acabó. Lo que fue, muere, y me permito una experiencia nueva desde este perdón. Así que esa sería una filosofía de muerte: aprender a perdonar, aprender a despedirme, aprender a vivir el presente y soltar el pasado. También puede ser una filosofía de muerte. Puede ser al mismo tiempo una filosofía de vida porque conecto con este momento, pero también puede ser una filosofía de muerte porque suelto el pasado y entonces me permito vivir lo que corresponde y dejar morir, soltar lo que ya no fue, lo que ya no es. Lo que ahora corresponde entonces es conectar con el momento presente. Bien, este punto va a ser importante porque en función de eso les dejaré una tarea para el final de este video. Bien, voy a borrar. En este segundo módulo nos vamos a apoyar de tres filósofos. El primero de ellos será Gabriel Marcel. El segundo de ellos es Martin Heidegger y el tercero va a ser Max Scheler. Así que en estas primeras dos sesiones vamos a hablar acerca de Gabriel Marcel. Gabriel Marcel es un filósofo francés. Nace en 1889 y muere en 1973. Filósofo francés y dramaturgo. Es muy importante considerar este segundo aspecto porque mucho de su filosofía la hace a partir de obras de teatro.
Una vez que él hace sus escritos, entonces plasma su filosofía a partir de ciertas obras. Esto lo hace muy parecido a Jean-Paul Sartre, que es un filósofo existencial. Entonces coincide con este autor porque ambos desarrollan su propuesta filosófica a partir de dramas teatrales. No será el único. José Ortega y Gasset también hace algo muy parecido. De hecho, José Ortega y Gasset menciona el drama de la vida. Dice: la vida es un drama. En ocasiones vivimos desde la comedia, en otras ocasiones vivimos desde la tragedia. Así que en esta época mucho se podía relacionar, para poder plasmarlo en la vida cotidiana, el planteamiento filosófico desde el drama, desde una representación teatral. Así que va a ser muy importante, muy destacado este punto de ser un drama de la vida, esta filosofía de Gabriel Marcel, y va a ser la segunda tarea que les voy a dejar, leer Lo Insondable, para poder analizar un poco al respecto su propuesta filosófica. Así que bueno, ese es un punto de coincidencia con Jean-Paul Sartre. Tiene antecedentes, sustento filosófico, fenomenológico, existencialista, que vamos a ir mencionando cada uno de estos elementos de la propuesta de Gabriel Marcel. Para empezar, él va a hablar de una fenomenología que retoma de Husserl. Es el padre de la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? La fenomenología es un método filosófico que permite validar la existencia de las cosas. Lo que se pretende es poder reconocer la objetividad de la subjetividad del individuo. Lo que buscaremos con la fenomenología, esta existencia de las cosas, lo que realmente existe, será lo que aparece en la conciencia del hombre. Para poder analizar la realidad desde el punto de vista fenomenológico, entonces todo se percibe como un fenómeno, todo es un fenómeno. Fenómeno es el concepto que se utiliza para llamarle de manera objetiva a las cosas. A las cosas, a las personas, a las experiencias. Y entonces podemos decir: Oscar es un fenómeno, el plumón es un fenómeno, la clase es un fenómeno. Y lo que debemos hacer desde este análisis fenomenológico será validar la existencia de estas cosas, de estas personas o de esta experiencia. En este caso podríamos decir, por ejemplo, cuando decíamos Oscar es un fenómeno. En este momento podríamos decir: ¿existe Oscar?
o existe el maestro? ¿Oscar y el maestro es el mismo? ¿Quién existe? ¿Pueden existir los dos al mismo tiempo? ¿Quién es la persona y quién es el rol? Para poder validar quién está existiendo, si el rol o la persona. Y entonces ahí podríamos preguntarnos para poder concretar quién está validando, quién está ocupando un lugar. En este caso, si es el rol o es la persona. ¿Quién existe? Por otro lado, podríamos decir el plumón. ¿El plumón existe? ¿Qué es lo que pasa? Yo les decía a mis alumnas en otro momento, con un lapicero, este lapicero tiene una función. Es un contenedor de tinta si no cumple su función. Se convierte en lapicero únicamente cuando cumple su función. Si el lapicero no cumple su función, no existe. Lo que existe entonces es un contenedor de tinta, lo mismo acá. ¿Qué es lo que pasa si cambia la función? Si cambia la función, entonces deja de ser. Las mujeres que utilizan un lapicero para hacerse un chongo, deja de ser lapicero porque cambia la función. Deja de ser. Para convertirse no sé en qué, porque ni es lapicero ni es pasador. Simplemente dejó de ser. Cuando yo como padre trato de ser amigo de mi hijo, dejo de ser padre para convertirme en algo más, pero no sé si realmente me convierta en amigo. Simplemente puedo descubrir, fenomenológicamente hablando, que el padre dejó de ser, dejó de existir. Y era un lugar que me correspondía en esta relación padre-hijo. Por eso va a ser importante validar esa experiencia. En el caso de la experiencia, podemos decir la experiencia de ser pareja, el hecho de que hayan dos personas en una misma habitación, durmiendo en la misma cama, besándose y abrazándose, no necesariamente implica que están viviendo una experiencia de pareja. Será un fenómeno que tendremos que validar su existencia. Por eso va a ser importante la fenomenología, para validar la existencia de las cosas y no quedarme en esta subjetividad de lo que creo que es, de lo que creo que existe, pero nada de eso es y nada de eso existe. Por eso para Gabriel Marcel va a ser muy importante este fundamento fenomenológico de Husserl. Otro fundamento de Gabriel Marcel va a ser la dialéctica de Hegel. Un poco en este sentido epistemológico. Dialéctica significa movimiento. Hay quien le llama movimiento ascendente. Otros le llaman a este movimiento una evolución, precisamente por considerarlo un movimiento ascendente, ¿sí? Ese movimiento que me lleva a crecer. Lo importante dentro de esta dialéctica de Hegel es que todo está en movimiento, nada es fijo, nada es determinado, nada es terminado, sino que en este caso la realidad se va complementando o se va aclarando de cierta manera. Esta dialéctica
se va a lograr gracias a tres elementos: tesis, antítesis o antitesis, y de estas dos, síntesis, que será la conclusión de cada una de ellas. Yo les digo a mis alumnos cuando vemos este tema de la dialéctica, esta tesis valida una verdad, una realidad, una percepción. Entonces, por ejemplo, en la antigüedad se consideraba que la Tierra es plana. La antítesis va a ser la negación de esta percepción, y entonces la antítesis dirá: la Tierra no es plana. Cuando se hacen ciertos experimentos, entonces se concluye que, como conclusión, la Tierra es redonda. Esta síntesis actualiza este conocimiento, por eso es este tema de la epistemología, el origen del conocimiento, cómo se va generando el conocimiento. Esta síntesis se vuelve una tesis: la Tierra es redonda. Habrá una antítesis, algunos investigadores que digan: ya hicimos investigaciones y entonces descubrimos que la Tierra no es redonda. La síntesis, los resultados en tiempo y espacio arrojan que la Tierra es ovalada. Que no es un círculo perfecto, sino que está achatada por los polos. Entonces se actualiza esta información, el conocimiento va evolucionando. Posteriormente dirán: es que la Tierra tampoco es ovalada, la Tierra es geoide. Y entonces va teniendo ciertas imperfecciones. No es un oval exacto, perfecto, sino que va teniendo ciertas imperfecciones. Así que este conocimiento va evolucionando. Por eso va a ser importante la dialéctica, porque nada está terminado, determinado, inamovible, sino que una vez que entramos en este planteamiento de Hegel, es una realidad que constantemente se va a estar replanteando. Cuando hacemos en este análisis existencial un análisis de discurso, decimos: bueno, esa es tu versión, ese es tu punto de vista, esta es tu realidad. Desde tu realidad es así. Pero si alguien más da su versión de una experiencia parecida o de esa misma experiencia, entonces habrán muchas antítesis, negaciones de lo que tú crees que sucedió y que realmente no sucedió, para que en esa combinación se obtenga una síntesis, una conclusión. Por eso va a ser importante también esta propuesta de Hegel, dialéctica. La filosofía existencial, que esta filosofía existencial son muchos los autores existencialistas, sin embargo se le atribuye a Martin Heidegger, que será considerado el padre de la filosofía existencial, como uno de los exponentes más importantes de este planteamiento filosófico, y entonces es lo que se considera esta filosofía moderna, contemporánea, que nos lleva desde esta propuesta del autor a ser y estar en tiempo y espacio. El ser, desde la filosofía existencial, se considera a ese auténtico, y el estar se considera al que está totalmente presente. Cuando hablamos de ser y estar en tiempo y espacio, Martin Heidegger a eso le llama el Dasein. Ser ahí.
aquí y ahora, totalmente presente. Cuando estoy hablando de aquí y ahora, tiempo y espacio, entonces nos está llevando a una conciencia y a una presencia que va a ser la base de la filosofía existencial. Mucho de esta propuesta filosófica tiene que ver con el presente. El pasado, el futuro, el pasado todavía no es, el pasado ya fue, perdón, el futuro todavía no es. Por lo tanto, lo que nos interesa es el presente. Si estoy en el presente, habrá un buen contenido en el pasado y abro puertas para una buena orientación hacia el futuro. Pero si no estoy presente, entonces ni hay pasado ni hay futuro. Nuevamente, ¿qué existe y qué no existe? ¿Sí? Bien, por eso va a ser importante la filosofía existencial. Existo si estoy presente y si soy auténtico. Si no estoy presente, si no soy auténtico, entonces, ¿dónde estoy y quién soy? Yo les pongo, por ejemplo, a las alumnas, cuando vemos este tema de dónde estoy, las mujeres que van manejando, se van pintando los labios, le dicen al niño que se calle y van mencionando que van a doblar a la derecha y van contestando el teléfono. De todas esas actividades, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque si estoy en todas, estoy en ninguna. No estoy totalmente presente en ninguna de ellas. Y la filosofía existencial, igual que la filosofía antigua, nos llevará a preguntarle, ¿quién soy? ¿Quién soy? Yo no soy mi personalidad, yo no soy mi cuerpo, yo no soy mis emociones. Tengo emociones, tengo cuerpo, tengo sensibilidad, pero yo no soy eso. Desde ese planteamiento filosófico existencial, soy en tiempo y espacio. Y entonces puedo definirme hoy. En 5 minutos puedo hacer otra definición de mí. Pero debo tener conciencia de cómo me estoy definiendo en este momento. Todos estos elementos van a ser contenido que Gabriel Marcel va a utilizar para su propuesta filosófica, existencial, por cierto. Bien, también va a tomar de Schelling la experiencia suprarracional. Cuando hablamos de esta experiencia suprarracional, tendrá mucho que ver con lo que Gabriel Marcel posteriormente hable acerca de la metafísica existencial, que es algo que va a favorecer gracias a la sensibilidad intuitiva y lo físico espiritual de Bradley. Estos elementos van a ser importantes porque, aunado a la fenomenología y a la filosofía existencial, va a utilizar estos recursos para hablar de una metafísica existencial y o espiritualismo. Es decir, van a haber ciertas experiencias que mi razón